¿Qué está pasando con los medicamentos? Porque después de que se retiraran los descuentos a una cantidad de medicamentos en las farmacias, empiezan a haber otros comportamientos. La gente deja de consumir esos medicamentos, que son sobre todo medicamentos para cuestiones crónicas. Le voy a preguntar detalles a Rubén Sajem, que es director de CEPROFAR, el Centro de Profesionales Farmacéuticos. Rubén Graña le habla. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en materia de consumo de medicamentos? Se supone que los medicamentos son de demanda inelástica, o sea que hay que consumirlo porque se necesitan, por algo lo recetan los médicos. Esto en la Argentina no funciona. Bueno, se ve ahora que la demanda inelástica tiene un límite porque evidentemente la gente también tiene otros gastos prioritarios. Lo que se ve en las farmacias es que no se están llevando medicamentos, hay gente que incluso tiene medicamentos recetados y no los está comprando. Eso es lo que se ve en las farmacias, pero ya tenemos un informe en que hay una caída de un 15% en unidades de medicamentos que no se han vendido. En unidades, claro. Caídas, Eso es lo importante, porque la inflación y los aumentos de precios pueden hacer pensar que aumentó el consumo de medicamentos. En verdad, si uno lo mide por unidades, cayó el 15%. Por eso lo medimos en unidades, porque en realidad los medicamentos, si medimos desde octubre del año pasado hasta ahora, están un 70% por encima de la inflación. Claro. Esa es la razón por la cual justamente la gente no puede acceder a su tratamiento, y en Argentina, a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, no hay ningún tipo de regulación de los precios de los medicamentos, ni directa, ni indirecta, ni siquiera conversaciones con los laboratorios que hayan dado resultados. ¿Cómo influyó el hecho de que PAMI se retirara de la compra de algunos medicamentos? Porque PAMI, al comprar por volumen, imponía un poco el precio del mercado. ¿Esto influyó también? Influyó muchísimo, no solo porque PAMI, los medicamentos para los jubilados, se dijo, aumentaban por debajo de la inflación, ahora están aumentando por encima de la inflación los medicamentos del PAMI, sino que el PAMI representa un 40% de los medicamentos recetados que se venden en Argentina. O sea que se disminuye el uso de medicamentos por PAMI, porque evidentemente lo que se está viendo también en la farmacia, que los jubilados no los están pudiendo comprar cuando tienen que hacer un prepago. Eso también influye en el total general del uso de medicamentos. Sí, lo que quiere decir es que ese 15% menos de medicamentos que no se está comprando no es porque hayan mejorado en su salud y ya no lo necesitan, sino porque no tienen plata. Digo, por si alguien no lo entendió. No, ojalá fuera una disminución por el uso racional de medicamentos, porque nadie quiere tampoco la medicalización de la sociedad, todos estamos en contra de eso. Acá hay un tema presupuestario por parte del PAMI, de falta de dinero por parte de la gente. Y Rolando, a ver, estamos hablando de muchas unidades, nunca se vio una caída de esta magnitud. Eso te iba a preguntar. 15%. Justamente ahí iba mi próxima pregunta. ¿Alguna vez habías visto algo así? Solamente en el año, con la crisis del 2002, de ahí en adelante, en el año 2018, 2019, una caída del 5% anual en un año. Ahora estamos viendo el 15% cada mes, es decir, cuando medimos cada mes, por ejemplo, agosto 2024 con agosto 2023, hay 10 millones menos de unidades que se usan. Y esto que vos estás contando son números, me imagino las anécdotas, estas cosas que nosotros mismos hemos registrado con las cámaras. Cuando llegamos al mostrador y una persona tiene que comprar, no sé, el medicamento para la presión, que es de uso obligatorio cuando tenés presión alta, y dice, no lo puedo comprar, lo dejo de tomar. Después veremos. Nosotros insistimos con este informe estadístico, pero lo vemos en las farmacias. El jubilado, por ejemplo, cuando tiene que hacer un copago, es decir, cuando perdió la gratuidad, perdió ese 100% de cobertura, no lleva el medicamento porque no lo puede pagar, porque en algunos casos son medicamentos muy caros. A veces lo dice directamente la gente, lo que genera una situación angustiante para toda la farmacia. A veces se lo oculta, dice, no, tengo, o compran un envase más chico. O sea, les da vergüenza admitir que no tienen plata para comprar el medicamento. Te dicen, no, bueno, me quedó en casa alguno.
Pero obviamente, porque los jubilados son vecinos de la farmacia, a lo mejor se expresa más cómodamente donde no lo conocen, pero en la farmacia el jubilado es vecino. Espera, está con nosotros Clara Salguero, le quiero preguntar, ¿qué sabés vos de este fenómeno? ¿Qué está provocando esta imposibilidad de comprar medicamentos? Y en realidad lo que se está avanzando mucho desde el PAMI es con la información de la posibilidad de acceso al subsidio social. En este momento hay 3 grupos entre el universo de jubilados y pensionados que tiene el PAMI. Estamos hablando de 5.300.000 jubilados, de los cuales la mayoría cobra la mínima. Es la posibilidad de acceder, por ejemplo, si cobran menos de un haber mínimo y medio, presentarse en el subsidio social para no pagar el coseguro. Si esa persona cobra hasta 3 haberes mínimos y tiene certificado único de discapacidad también, puede no pagar el coseguro. O sea que es un trámite más para lograr una exención total de los Y hay otro grupo, por ejemplo, no importa el monto de jubilación que vos tengas, si vos le probás a la obra social que gastás más del 15% de tu presupuesto en medicación, también quedás exento del coseguro. Pero a mí hay algo que me preocupa. Le puedo preguntar a Rubén, sí, cómo no, un tema. Rubén, ¿cómo analiza o por qué no nos explica un poquito? La semana pasada, en los últimos días, si no me falla la memoria, la ANMAT siguió liberando medicamentos en cuanto a venta libre. Y, por ejemplo, un omeprazol sale 3.000, 3.500 pesos de venta libre. Y si uno iba con la receta, salía 20.000 pesos menos el descuento del 40%, es decir, 12.000 pesos. ¿Esto es así? ¿Cómo se justifica o se entiende esa brecha? Bueno, esto nosotros lo venimos planteando en nuestros informes de Secrefar desde siempre. Y el caso del omeprazol es un caso paradigmático, es un caso ya límite, que hay un 800% de diferencia entre una marca y de un laboratorio muy conocido, venta libre, que sale 3.000 pesos, y un laboratorio también conocido, pero que es venta bajo receta, o sea que se entrega por obras sociales, no solamente al PAMI, sino a las obras sociales, que cuesta 20.000 pesos. Ahora la pregunta es la siguiente, porque todas esas condiciones que pone PAMI, el subsidio social, que el jubilado no puede tener más de una propiedad, ni un auto de menos de 15 años, ni una prepaga, ¿por qué en vez de poner esas limitaciones no intervino en la regulación de los precios de los medicamentos cuando hace mucho tiempo que estamos diciendo que hay una diferencia en el omeprazol entre 3.000 y 20.000 pesos? ¿Por qué el PAMI estuvo pagando durante años y años 20.000 pesos un medicamento que vale 3.000? Ahí es donde hay que enfocar, no en bajarle la cobertura a los jubilados, porque todos estos trámites que ahora se hacen a través de la página web, el subsidio social, que vamos a ver cómo funcionan, ya hacen que deje de ser automático el descuento, la cobertura, y la realidad es que hoy el jubilado, cuando llega a la farmacia, recién ahí se entera que su medicamento no está cubierto. Y es agregarle trámites y burocracia a la gente a la cual en verdad le debería facilitar la vida. Rubén, te agradecemos.